caminos abiertos. No, por favor no lo hagas. Elora resopló mientras una risita escapaba de su boca, mientras Bell se reía mientras intentaba terminar su historia. ¿Sí? El bandido intentó golpearme después de que su espada se rompió contra mi piel. Quiero decir, vamos. Si la espada no funciona, ¿por qué un puñetazo funcionaría? Bell salió cuando Elora se echó a reír mientras básicamente se empujaban hacia adelante. Dios, ¿por qué la gente es tan tonta a veces? Elora se rió mientras se secaba los ojos. No lo sé, tal vez la estupidez es simplemente infinita. Bell razonó mientras Elora se encogía de hombros. Tienes razón. También he visto algunas cosas estúpidas. Como algunos elfos nobles que nos encontraremos pronto, murmuró Elora la última parte mientras Bell inconscientemente miraba el bosque a lo lejos. Llevaban 2 días en los caminos y el bosque de los elfos estaba a la vista. ¿Crees que se han fijado en nosotros?, preguntó Elora mientras Bell fruncía el ceño. Sí. Puedo sentir sus miradas, susurró Bell mientras asentía. ¿Cómo haces eso? Nunca lo entenderé. Es un talento que aprendí en horario después de que Freya seguía mirándome donde quiera que iba. Elora asintió mientras los dos se quedaban en silencio. El bosque se acercaba cada vez más. Los dos lo estaban esperando. En cualquier momento, susurró Elora mientras los dos estaban en alerta máxima, el bosque prácticamente a un par de docenas de pasos de distancia. Elora y Bell se detuvieron instantáneamente, cuando 2 flechas se clavaron en el suelo frente a ellos. Bell miró la flecha, luego levantó la cabeza y vio a un elfo en un árbol mientras miraba hacia arriba. Vete ahora, inmundicia impura. La voz resonó en el bosque a su alrededor. En el momento en que sus pies dieron un solo paso hacia la parte más grande del bosque, donde estaban los árboles más altos, los elfos hicieron su movimiento. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Bell probó las aguas cuando escuchó las vibraciones de una flecha que se alojaba y se retiraba. Serás humillado como la inmundicia que eres. Bell se volvió hacia Elora, quien estaba mirando el camino frente a ellos, claramente reprimiendo su ira. Frunció el ceño antes de dar otro paso adelante, mientras sus sentidos le advertían de una enorme andanada de flechas. Bell luego respiró hondo, levantó un brazo y abrió la boca con calma, asegurándote de no exceder el poder del hechizo. Fireball dijo con exasperación mientras el fuego y los rayos envolvían su mano antes de estallar hacia las flechas. El fuego, que ahora se precipitaba hacia él, consumió las flechas. La ira en sus ojos y en su mente se manifiesta en la muestra de restos cenicientos que quedan tras su creciente impaciencia. Se escucharon gritos cuando los elfos pensaron que el fuego alcanzaría los árboles, y la fuerza de las llamas torrenciales incluso derribó a algunos de los elfos de los árboles o de espaldas. Parece que necesitas más flechas, dijo Bell, su flagelo se activó solo para agregar un poco de pasaz a su espectáculo. Podía escuchar a Elora riéndose un poco detrás de él. Ahora que he dejado claro que no puedes atraparme en... Bell se detuvo a mitad de la frase, cuando una gran cantidad de hechizos salieron disparados del bosque. Amigo, Bell suspiró. Inmóvil, enfrentó los hechizos. Elora sabía que estaría bien, pero aún así gritó apollón. Más aún debido a su vista aún adaptada por las explosiones. El humo aún en el aire y las risas mezcladas con vítores pronto se convirtieron en preocupación. Oigan, ¿ya terminaron? ¿O necesito sacar a algunos de ustedes? Además, ¿esto no ayuda con mis alergias?, preguntó Bell desde el humo aún ondulante. Su armadura parecía ilesa, casi como si estuviera viva y recibiera los golpes, brillando y moviéndose ligeramente. Elora, ahora a punto de perder la compostura, se acercó a Bell con una mirada severa. Tienes que dejar de ser gracioso antes de que ya no pueda estar enojada, dijo Elora mientras Bell sonreía levemente. Sí, señora, asintió Bell, volviéndose hacia el elfo antes de sacar rápidamente su espada larga y balancearla tan rápido que era invisible a los ojos de todos. Al segundo siguiente, las ramas donde estaban todos los elfos se cortaron como un coro masivo de gritos de sorpresa mientras todos caían al suelo. ¿Qué hiciste, asqueroso humano?, gritó un elfo después de quitarse el polvo. Dios, tienen todos ustedes tanta falta de vocabulario que inmundicia e impura son sus únicos insultos. Bell gimió cuando Elora le sonrió. ¿Qué dije?
Bell asintió hacia ella. De todos modos, he dejado en claro que no pueden detenernos, así que ¿por qué no se hacen útiles y advierten a la familia real que están llegando intrusos? Les dijo Bell con una mirada furiosa, su ojo rojo brillando a través de la máscara mientras los elfos rápidamente se levantaban y se alejaban corriendo. Una vez que Bell estuvo seguro de que todos se habían ido, suspiró. Ahora entiendo por qué no te gustan tanto, murmuró Bell mientras Elora asentía. Seguro que tienen mentes estrechas, murmuró Elora mientras Bell simplemente asentía. Ahora, ¿qué tal si terminamos con esto? Dijo Bell, comenzando a avanzar mientras Elora asentía y lo seguía. No les tomó mucho tiempo llegar a la gran aldea en el bosque, al igual que no les tomó mucho tiempo a las miradas caer sobre sus espaldas eso y los comentarios sarcásticos dirigidos hacia Bell. Elora se mezcló con la multitud más fácilmente, pero incluso ella recibió algunas miradas, y Bell supuso que se debía a que lo acompañaba. ¿Dónde están los guardias? ¿Quién dejó entrar impurezas en este bosque sagrado? Dios, este lugar apesta ahora. Cada comentario hizo que Bell frunciera más el ceño mientras su humor se agriaba. Las cosas eran mucho peores de lo que había imaginado. Realmente nunca quiso creer lo que otros habían dicho, pero verlo de primera mano, fue sinceramente desalentador ver a seres vivos tratar a alguien así simplemente porque es diferente. Solo quédate callado. No les des combustible para su arrogancia y orgullo, murmuró Elora como si leyera sus pensamientos. Está bien, solo quiero terminar con esto. ¿Con quién íbamos a tratar? Bell preguntó mientras los ojos de Elora se dirigían hacia el centro del bosque, donde un enorme árbol que se elevaba sobre el resto alcanzaba el cielo. La realeza los Alf respondió mientras Bell asentía. Está bien, aunque se siente raro. Ambos conocemos a una Alf, y ella no es tan mala. De hecho, generalmente es agradable hablar con ella, comentó Bell mientras Elora asentía. Riveria es diferente. De alguna manera, la naturaleza arrogante de su línea de sangre nunca se apoderó de ella. De alguna manera se resistió. Me da esperanza de que no tengamos que ser así, pero también significa que ser así no es así. No nace naturalmente en ellos. Es una elección. Bell dejó que eso asimilara por un minuto. Estos elfos eligieron ser así. Ser tristes excusas de seres vivos que no hacen más que sentarse sobre sus traseros y fruncir el ceño a otras razas simplemente porque se creen superiores. Lo sé, no serías así si no fuera una elección, murmuró Bell mientras Elora asentía. Lo sé, muy bien. Los Alf van a recibir su merecido, al menos los responsables, siseó mientras Bell la miraba con tristeza. Está bien, pero será mejor que te prepares, ya casi llegamos. Elora asintió mientras se acercaban a la entrada del salón principal del Alf, la puerta en la base del árbol sagrado. A lo largo de los siglos, los Alf habían creado un hogar dentro del árbol, construyendo cuidadosamente su hogar en agujeros naturales dentro del árbol, expandiéndose finalmente hasta convertirse en la enorme mansión élfica que era hoy. En consecuencia, en la entrada, prácticamente un ejército de elfos esperaba, junto a un joven de cabello verde, o al menos parecía joven. Bell pensó que lo más probable era que tuviera al menos 50 años, pero por sus rasgos. Ojos agudos, orejas alargadas más allá de lo que suelen tener los elfos y cabello y ojos verdes brillantes. Y Alf. ¿Cuál es el significado de esto? Inmundicia humana. Normalmente irrumpes en las casas de otras personas y amenazas a su gente. El hombre gritó cuando la ceja de Bell se arqueó con molestia. ¿Cuántas veces lo iban a llamar inmundicia hoy? Demasiado fue la respuesta, demasiado. Normalmente recibes a los invitados intentando matarlos. Bell respondió, una sonrisa se extendió por el rostro de Bell cuando pudo ver la vena explotar en la cabeza del elfo. Alimañas. Exijo que te vayas ahora mismo antes de que te derribe como el perro que eres. Elora negó con la cabeza mientras miraba a Bell. Bueno, al menos es un insulto diferente. Bell se encogió de hombros antes de negar con la cabeza. Bueno, ¿qué pasa si no lo hago? Tus flechas no pueden perforar mi armadura ni mi piel. Tu magia solo hace cosquillas y tus espadas probablemente sean iguales a un rascador de espalda. Así que dime, Alf, ¿qué puedes hacer? Preguntó mientras el Alf temblaba por la ira apenas reprimida. ¿Cómo te atreves a socavar a Lubón y Lican, Alf? Te haré. ¿Puedes simplemente callarte? Elora explotó cuando el área quedó en silencio.
Bell la miró antes de volverse hacia el hombre. Disculpe. Lubón exclamó antes de que Elora avanzara. Siempre fuiste un dolor de cabeza, Lubón. La única vez que te conocí, simplemente me miraste como si fuera basura debajo de tus botas. Elora siseó mientras Lubón parecía desconcertado por lo que estaba hablando. ¿Qué? Nunca te he conocido en toda mi vida, no, eso, no puede. Sus ojos se abrieron cuando Elora comenzó a sonreír. Finalmente me reconoces. Bromeó Elora mientras Bell no podía evitar sonreír ante la palidez del rostro de Lubón. Elora. Exclamó mientras Bell sonreía. Finalmente se dio cuenta. Así es. Mucho tiempo sin verte, prima. El área quedó en silencio mientras prácticamente todos los guardias miraban confundidos a su alrededor mientras los murmullos comenzaban a extenderse. Oh, claro, nadie sabe que tengo sangre de Alf fluyendo por mis venas, ¿verdad? Después de todo, te aseguraste de enterrarla lo suficientemente profundo como para no volver a encontrarla nunca más, solo que te perdiste un pedazo. Elora al instante lo miró fijamente. Mientras sus ojos ardían de furia, Bell estaba detrás de ella, con los brazos cruzados. Su armadura siempre le ha dado un comportamiento amenazador. Pero con la ira de una década de ira saliendo de la mujer elfa y el enorme tamaño de Bell en comparación con la mayoría de la gente aquí, la sola presencia de Bell hizo que los guardias y el noble elfo dieran un paso atrás ahora que los ojos de Bell prácticamente brillaban a través de su máscara. Y la posible amenaza de una mujer iracunda que literalmente podría destrozar miembro a una persona normal. Aunque esa parte les resulta desconocida por el momento, pronto lo descubrirán. El Alf todavía intentó mantener la compostura, fallando estrepitosamente. ¿Cómo? Dijo cuando la mirada de Elora solo se intensificó. Simple. Enterraste todo, menos a mí. Yo era el único que quedaba después de lo que todos ustedes hicieron. Ella siseó cuando Lubón dio un paso atrás por instinto. Ahora, me disculpo por interrumpir, pero recomendaría que llevemos esto adentro, donde podamos hablar, en privado, dijo Bell, con los ojos aún brillando hacia Lubón, quien asintió después de un minuto, dándose cuenta de las repercusiones de tener todo revelado a todos. Bosque. Está bien. En el momento en que dijo eso, los guardias prácticamente lo miraron boquiabiertos. Nadie, excepto los guardias personales de Alf, había entrado jamás en la finca Alf. Era prácticamente tierra santa. Lubón se dio vuelta y abrió la puerta antes de ordenar a los guardias que se hicieran a un lado. Bell asintió hacia Elora, quien respiró hondo antes de darle a Bell una sonrisa vacilante. Oye, está bien, dijo Bell mientras la rodeaba con un brazo y la apretaba ligeramente. Ella sonrió, aceptando el abrazo, ignorando las miradas críticas que estaban recibiendo. Los dos se dirigieron al interior del árbol a través de la puerta, mientras Bell prácticamente podía sentir la energía del árbol. No en vano era el árbol sagrado. Realmente tenía una enorme cantidad de poder. No es de extrañar que la esencia del árbol fuera perfecta para un medium. Tiene que actuar como uno para toda esta energía. Bell rápidamente sacudió la cabeza mientras se giraba hacia adelante, ignorando la sensación que tenía a su alrededor. En el momento en que entraron a lo que Bell solo podía describir como el salón principal, donde estaba el resto de la familia Alf, quiso suspirar con exasperación. ¿Qué? ¿Por qué has dejado que estos asquerosos mogres entren en este hogar sagrado, Lubón? Los ojos de Bell se dirigieron hacia un anciano elfo, sentado en la parte de atrás de un trono. Mucho ego. Abuelo, era de suma importancia. Este, compañero de inmundicia, es de nuestra sangre, dijo mientras todos los ojos en la habitación se dirigían hacia Elora, quien había agarrado la muñeca de Bell, apretándola con todas sus fuerzas. Explica el abuelo, o lo que Bell pudo deducir fue básicamente el rey de los elfos altos. Quizás reconozcas su nombre, Elora Mirralf, dijo, esperando que el nombre se procesara en la mente de todos. Blasfemia. Ese linaje fue borrado. Ella es solo una blasfemia que trata de reclamar patrimonio. Uno de los Alf gritó. Bell prácticamente se rompió el cuello en dirección al hombre, solo empujando el látigo sobre el elfo, haciendo que el Alf cayera al suelo, gimiendo antes de desmayarse, orinándose en los pantalones. Los demás presenciaron esto, conectando a dos y dos se dieron cuenta de que literalmente estaba mirando a una persona hasta la inconsciencia.
El rey de los altos elfos no tiene que hacer caso a tus palabras. Si esa familia realmente sobrevivió, dudo que siquiera regresaran, gritó otro miembro de la familia. Abuelo, comenzó Lubón, sé cómo se sienten todos aquí, lo entiendo, pero no debemos enojarlos. Lubón tratando de calmar a todos, apenas terminando antes de que otro explotara. Lubón, te estarías del lado de estos. La elfa más joven no terminó antes de que un aire frío llenara la habitación. Todos se congelaron en su lugar, pero el sentimiento no vino del guerrero vestido de obsidiana o del supuesto Alf, sino que el rey fue la causa. Silencio, habló el Alf, sin siquiera girar la cabeza, solo sus ojos. Déjenme rehacer esto, dijo el rey de los elfos. Todos afuera, Lubón, mis invitados y yo seremos los únicos permitidos aquí por ahora. Además, me presentaré. Soy Larfalhos Alf, rey de los altos elfos y anciano de la familia Alf. Se levantó del trono con frialdad y elegancia. Muchos protestaron contra el rey, pero su única respuesta fue una mirada asesina. El anciano se volvió hacia un sirviente, además, el sirviente saltó, todavía asustado por el desmayo de uno de los nobles. Traed a Elmira, la quiero aquí. También volvió a mirar a sus invitados. Ese sí, mi señor. La sirvienta respondió mientras ella se alejaba rápidamente. Sígueme, dijo Larfal. Mientras caminaba hacia una puerta al costado de la habitación. Bel y Elora siguieron al rey a la sala, donde se colocaron dos sofás paralelos con una mesa en el medio. Adelante, siéntate. Sírvete una taza de té de hierbas mientras esperamos a mi esposa, accedieron Bel y Elora, sentándose después de asentir el uno al otro. Los tres guardaron silencio mientras esperaban. Después de aproximadamente un minuto, la puerta se abrió, revelando a una mujer elfa, con la cabeza en alto mientras entraba y examinaba la habitación. Este elfo miró a Elora y por un momento, Elora podría haber jurado que vio una leve sonrisa en sus labios. En este punto, Bel había pensado que Elora era una de las elfas más hermosas, pero cualquier pregunta en la mente de Bel fue desechada. Incluso él no pudo negar que este elfo era fácil de mirar. Cuando la reina entró, su túnica ondeaba mientras caminaba, un cinturón de lana marrón insinuaba su esbelta figura, esparcido por su atuendo estaba el rostro de un árbol que obviamente era el árbol de la vida. Detalles verdes y dorados subían y bajaban a lo largo de sus mangas, mientras sostenía las manos cruzadas frente a ella, se podía ver un anillo de esmeralda en su dedo. Sus ojos de jade solo miraban a todos, porque ella era la única que estaba de pie. Su cabello estaba recogido en su cabeza, pero todavía era tan largo que le llegaba hasta la cintura en trenzas decorativas con adornos en forma de hojas y cintas tejidas a lo largo de su largo cabello esmeralda. Esposo, ¿quiénes podrían ser estas personas? Reconozco a uno de ellos, pero, ¿no a este joven humano?, preguntó Elmira. Yo misma aún no he reunido su nombre. ¿Es este joven elfo el verdadero tema de discusión? Elora frunció el ceño ante eso, sin saber el ceño similar en el rostro de Elmira. ¿Joven elfo? Esta es mi sobrina, a quien creía que había muerto en un incendio causado por escoria de bandidos. En el momento en que las palabras salieron de la boca del elfo, los ojos de Elora se abrieron en estado de shock. ¿No lo sabes?, Elora preguntó mientras Elmira se volvía hacia ella confundida mientras el rey suspiraba. Yo nunca tuve la intención de que lo supieras, y por eso te pido disculpas, pero el incendio no fue accidental, comenzó el rey, medio mirando a Elora como si maldijera su propia existencia. ¿Qué quieres decir? Elmira la fulminó con la mirada. Sus ojos se entrecerraron. Quiere decir que el fuego que mató a los padres de Elora, o al menos distrajo a la mayoría de lo que realmente sucedió, fue causado por elfos, altos elfos. Elmira procesó la información antes de fruncir el ceño, sus ojos mostraban clara furia en ellos. ¿Y tú quién eres?, preguntó mientras Bel cortésmente se levantaba y hacía una reverencia. Mi nombre es Apollón, campeón Rakian, aventurero y verdugo real, pero puedes considerarme como el guardaespaldas de Elora. La mención de Rakia hizo que los dos Alf fruncieran aún más el ceño. ¿El campeón de Rakia? ¿Qué haría un hombre así aquí?, preguntó Elmira, claramente agitada. La respuesta es simple. Aún inclinándose en este punto, Bel miró hacia arriba, solo para asegurarme de que mi esposa esté a salvo, finalizó Bel. Las miradas se transformaron en sorpresa cuando Bel sonrió debajo de su máscara. ¿Es esto cierto, Elora?, preguntó Elmira mientras se volvía hacia ella. Elora asintió con una sonrisa.
Lo es, él es mi marido, respondió secamente mientras Elmira suspiraba. ¿Te atreves a casarte con un emisario del Imperio Rakian? Los que quemaron miles de hogares élficos en sus conquistas. El rey gritó, claramente furioso ahora. Si se me permite interrumpir, puede que sea un campeón Rakian, pero no soy un emisario y no participé en estas conquistas. De hecho, describiría mi relación con Rakia más como un salvador, razonó Bel. Los dos fruncieron el ceño pero lo dejaron caer. Muy bien, ahora volvamos al tema, esposo. Elmira se giró hacia el rey, quien miró estoicamente a su esposa. ¿Qué quiso decir con que la muerte de mi hija fuera cometida por los altos elfos? Preguntó, mientras la expresión del rey vacilaba ante la práctica mirada de muerte que le envió. Bueno, trató de decir mientras Bel se levantaba una vez más. Lo que quiere decir es que debido a que su hija se casó con inmundicia, las purgó étnicamente de su línea de sangre. En otras palabras, las mató y las eliminó de la historia. En el momento en que las palabras salieron de su boca, todo el color desapareció de la del rey. Rostro mientras que el rostro de Elmira se puso pálido por la conmoción y la incredulidad, antes de ponerse rápidamente rojo como una remolacha de rabia. ¿Qué siseó mientras se volvía hacia Elora? ¿Es verdad lo que dice? Preguntó mientras Elora vacilaba por un momento, con lágrimas en los ojos antes de calmar sus nervios y mirar a su abuela antes de asentir. Era un día normal, estaba jugando con algunos de los otros niños del pueblo. La única diferencia es que nos perdimos en el bosque y nos tomó hasta medianoche encontrar el camino de regreso. Para entonces, encontré mi casa ardiendo y fui testigo de un elfo alto sosteniendo un cuchillo en la garganta de mi hermana. La voz de Elora se volvió más tensa a cada segundo y las emociones nublaron sus ojos con lágrimas. Quería gritar, pero el padre de mi amigo logró agarrarme y taparme la boca antes de que me revelara. Vi cómo le cortaban la garganta a mi hermana, cómo los asesinos que llevaban la insignia de Alf en sus ropas se abalanzaban sobre sus cadáveres. No sé cuánto tiempo estuve mirando sus cuerpos hasta que me derrumbé, segundos, minutos, horas. No tengo idea. Todo lo que sé es que lo perdí todo esa noche. Al día siguiente, me fui a Grieta. Todos los ojos se volvieron hacia Elmira, cuya taza se había roto en su mano porque la había apretado demasiado fuerte. Larfal, su voz era fría como una piedra, mientras Larfal miraba a su esposa con miedo. ¿Cómo te atreves? Siseó mientras se levantaba antes de abofetearlo con todas sus fuerzas. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Ella gritó cuando Larfal decidió quedarse callado. Nuestra hija. Asesinaste a nuestra hija. Las lágrimas cayeron por el rostro de la elfa cuando Bel vio que todo su cuerpo temblaba. Abuela, dijeron Elora y Lubón al unísono. Ambos queriendo acercarse a ella. Tenía que hacerse. Había impurificado nuestro linaje. Era una blasfemia. Eso resultó ser algo incorrecto cuando Elmira se levantó abruptamente, caminando hacia atrás, mirando a Larfal como si fuera un extraño. No, hemos terminado, susurró mientras Larfal se congelaba. ¿Qué? Respondió en estado de shock mientras las lágrimas caían aún más rápido en el rostro de Elmira. Quiero la anulación de nuestro matrimonio antes del atardecer. El hombre con el que me casé nunca sería capaz de lo que has hecho, dijo antes de girar, salir de la habitación y cerrar la puerta a su paso, dejando a Larfal extendiendo la mano hacia ella. Con incredulidad. Pasó casi un segundo antes de que la conmoción se transformara en ira cuando se giró hacia Elora y se abalanzó hacia ella. Bel reaccionó antes de dar un solo paso hacia adelante y lo golpeó contra la mesa. Libérame ahora. Todo esto es tu culpa. Gritó, golpeando el agarre de Bel, quien permaneció imperturbable. Puedes dejar de luchar. Ni siquiera lo estoy intentando, murmuró Bel mientras Larfal solo le devolvía la mirada en respuesta. ¿Mi culpa? Elora preguntó mientras sacudía. No soy yo quien ordenó la ejecución de sus propios hijos. Nunca podría hacerles eso. Amo a mis hijos más de lo que amo la vida misma. El hecho de que puedas siquiera imaginar hacerlo algo así es simplemente impensable. Elora lo miró fijamente. Lubón, ¿te importaría ver cómo está tu abuela? Bel preguntó mientras Lubón por un momento estaba a punto de replicar pero se abstuvo. Por supuesto y por si sirve de algo. Lo siento, dijo antes de irse.
Bell miró fijamente su forma en retirada antes de volverse hacia Elora, quien estaba mirando al hombre bajo su control. Ahora, Larfal, ¿harás algo si te dejo ir? Bell preguntó mientras el elfo le devolvía la mirada antes de desviar su mirada hacia un lado, sabiendo que estaba superado. No, murmuró, decidiendo que no valía la pena. Bell mantuvo su mirada fija en el hombre por un segundo, juzgándolo antes de soltarlo. El rey elfo se puso de pie, sacudiéndose el polvo antes de dar media vuelta y salir de la habitación, no sin antes enviar una mirada mortal que prometía dolor hacia Elora antes de finalmente desaparecer. Bueno, eso fue simplemente color de rosa, dijo Bell sarcásticamente mientras Elora lo fulminaba con la mirada. Lo siento, fuerza de costumbre. Bell le sonrió tímidamente a Elora. Está bien, solo estoy un poco nerviosa, murmuró mientras Bell asentía. Entiendo. Por cierto, ya casi oscurece, agregó, provocando que Elora desviara su mirada hacia el exterior, viendo la oscuridad iluminada por luces en las calles y viviendas. No me di cuenta, murmuró mientras Bell asentía. Disculpe. Los dos se giraron hacia la criada que se asomaba dentro de la habitación. ¿Sí? Bell respondió mientras la criada entraba. Me preguntaba si había algo que pudiera hacer por ti. Elora asintió mientras la criada se ponía firme y erguida. Nos preguntábamos si había algún lugar donde pudiéramos descansar. Después de todo, ¿es de noche?, preguntó mientras los rasgos de la criada se iluminaban. Por supuesto, te llevaré a 2 habitaciones de invitados, dijo mientras Elora negaba con la cabeza. Preferiría que fuera solo uno. Después de todo, somos marido y mujer. La criada ladeó la cabeza antes de fruncir el ceño. Pido disculpas, pero las habitaciones son solo con camas individuales. Elora suspiró al comprender la situación. Entiendo. La criada los guió a través de la mansión antes de que Elora y Bell entraran a las habitaciones adyacentes, dándose buenas noches. Una vez dentro de su habitación de invitados, Elora miró alrededor de la habitación, escaneando todo antes de asentir con aprobación. Parecía una habitación de invitados normal, así que se puso frente al espejo antes de inclinarse hacia adelante y dejar que la tensión de sus hombros cayera por su cuerpo. Dios, eso no fue fácil, murmuró mientras levantaba la vista solo para encontrarse con su propia mirada fría. Sus ojos color avellana estaban tristes, claramente un efecto de revivir los acontecimientos del pasado. Su mirada se volvió hacia la sencilla trenza en el lado izquierdo de su rostro. Lo agarró suavemente y lo dejó reposar en su palma, sonriéndole. Era algo que su hermana solía hacerle todas las mañanas. Ella siempre se deshacía la trenza y la rehacía para asegurarse de que pareciera lista para casarse. Era un concepto tan infantil, pero tenía un valor sentimental que es prácticamente insustituible para ella. Era el último recordatorio que tenía de su hermana, y estaría condenada a deshacerse de él alguna vez. Incluso le pasó la tradición a Adrienne. Cerró los ojos mientras pensaba en esos días, los días en los que esperaba ver a su hermana por la mañana. Cuando ella se enojaba con ella por algo infantil que hicieron. Extrañaba esos días, pero al mismo tiempo no los hacía. Esos días no tenían a Bell, no tenían a Bache ni a sus hijos. Diablos, incluso Erebus se había vuelto importante para ella, así como Artemisa y Retus, abriéndose paso en su corazón. Abrió los ojos y, en lugar de encontrarse con un rostro frío, se encontró con una sonrisa cálida y contenta. La sonrisa de una persona que era verdaderamente feliz. Realmente estoy agradecida por lo que el mundo entero de Elora se ralentizó cuando sus ojos se abrieron como platos. Sonido metálico. Elora había sacado una lima de uñas de metal, bloqueando una daga enviada directamente a su garganta. Frente a ella, sus ojos se encontraron con un azul pálido que la miraba fijamente. Asesino. Elora siseó en su cabeza, mientras rápidamente detenía el golpe mientras tenía la ventaja y se giraba, pateando al asesino contra la pared. ¡Gu! Tosió mientras Elora torcía su cintura para evitar una daga antes de envolver su brazo alrededor de la muñeca, moviendo todo el peso de su cuerpo hacia un lado cuando se escuchó un crujido repugnante y la mano se giró de una manera antinatural. En el momento dividido que compró a Elora, ella saltó de nuevo a la esquina, observando todo su entorno. 14 asesinos, 2 neutralizados. Bueno, eso es factible, resumió mientras 2 más se abalanzaban sobre ella mientras esquivaba los golpes, que eran como caracoles en sus ojos.
Su puño hundió violentamente el pecho de uno, lanzándolos contra otro antes de desviar un golpe hacia un lado, agarrando el cuello antes de golpear su brazo en una dirección, rompiendo el cuello. Elora rápidamente usó el cuerpo para tomar una flecha antes de agarrar la daga en su cintura, arrojando el cuerpo a un lado antes de girar la daga en un agarre inverso. Veamos cuánto me han aportado las lecciones de técnica de la daga de Bell, pensó mientras desviaba el golpe, usando su puño para golpear rápidamente la muñeca de un asesino antes de saltar en el aire, abriéndose camino entre dos flechas, agarrando una de ellas antes, arrojándolo hacia uno de los atacantes. Les atravesó el pecho mientras la sangre borboteaba de su boca, manchando la tela que lo cubría. Son descuidados, o Bell era mucho mejor que ellos. Elora reflexionó mientras desviaba casi perezosamente dos golpes antes de patear uno y saltar sobre uno antes de dejar caer al segundo detrás de ellos contra la pared lejana. Son 5 menos faltan 7 más, contó Elora mentalmente, preparándose para el resto. Estaba a punto de desviar otro golpe antes de que Bell apareciera de la nada con solo su máscara y pantalones puestos, sin armadura, agarrando una de sus muñecas y levantándolas en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando directamente al asesino que parecía encogerse de miedo al ver a Bell. Es el humano. Mátenlo. Uno de los asesinos gritó antes de clavar su cuchillo en el costado desarmado de Bell. La hoja se hizo añicos en pequeños pedazos cuando Bell simplemente miró hacia abajo antes de arrojar al asesino que sostenía a su costado. Está bien, ya es suficiente, murmuró Bell mientras desaparecía y reaparecía. Todos los asesinos fueron arrojados contra la pared o golpeados contra el suelo. Es como ver a Otar pelear contra la gente. Elora sudaba. Bell se volvió hacia Elora, sus ojos decían mucho sobre lo preocupado que estaba. ¿Estás bien?, preguntó mientras Elora asentía. Sí, no lograron golpearme, respondió mientras Bell asentía con una sonrisa. Bien, pero el hecho de que estos asesinos estén aquí en primer lugar, ese rey, ha cruzado una línea. Estaba preparado para quedarme al margen y solo ayudarte, pero esto... No, él ha atacado a mi familia ahora, y allí será un infierno pagarlo. La voz de Bell era ronca y fría, lo que casi asustó a Elora. Parece que uno se está aferrando a la vida aquí. Bell se giró y vio a uno tratando de alejarse arrastrándose. Amigo. ¿Intentas matar a alguien y tienes la audacia de huir? Parece que necesitas aprender algunos modales de combate, dijo Bell. Elora no tenía idea de lo que eso significaba, y el asesino se había dado la vuelta. Aunque sufría un dolor inmenso, estaba claramente confundido por esta declaración. ¿Qué?, dijo Elora. Bell en este punto ya se había acercado al asesino, un comportamiento oscuro había comenzado a surgir de él, un azote derramándose de su cuerpo. Esto, dijo Bell. Bell le había quitado la cubierta facial al asesino, era una mujer y estaba claramente aterrorizada. Habla, Bell casi gruñó, ya que Elora no estaba segura de qué hacer, sabía que Bell no llevaría las cosas demasiado lejos, pero esto era nuevo. Ella nunca había visto a Bell así. Solo pudo llegar a la conclusión de que si la perseguían en la mansión Alf, incluso con la posibilidad de tener que enfrentarse a Bell, incluso perseguirían a sus hijos debido a la clara demostración de que su abuelo caería tan bajo. Igual cámara de seguridad del rey igual. ¿Alguien tiene un informe todavía?, preguntó el capitán de la guardia. Negativo, señor. El capitán suspiró ante esto. Han pasado aproximadamente 3 horas desde que los despedimos, ya deberían haber regresado, señor. Tengo un informe y no es favorable. Un ayudante entró en la habitación. Bueno, ¿qué es? Quería un informe, así que escúpelo. Antes de que el capitán pudiera siquiera responder, la puerta implosionó. ¿Qué, cómo? Alguien gritó. Se derramaron los frijoles, dijo Elora. Seguido por un gigante de obsidiana que empuñaba una lanza que tenía runas grabadas y brillando a lo largo de su eje. Sabemos que está aquí, dijo Bell. Dile que lo haga fácil o el bosque arde. Una niebla roja fluyendo hacia la habitación, llenando de pavor a aquellos que permanecían conscientes. Momentos después, un rey claramente molesto dobló la esquina. Ah, entonces el culpable se revela, murmuró Bell mientras lo fulminaba con la mirada. Entonces, sobreviviste, siseó Larfal mientras la mirada de Bell se intensificaba. Claramente, pero a tus asesinos no les fue tan bien.
Supongo que no sabías que el Lora aquí es de nivel 6, ¿verdad? Bell preguntó sarcásticamente mientras el elfo alto palidecía. Ahora, solo diré esto una vez. Ríndete pacíficamente y seremos indulgentes, pero por favor no lo hagas. Disfrutaré mucho la ruta opcional. Bell sonrió casi sádicamente mientras el Lora lo miraba confundida. TSK. ¿Cómo te atreves a amenazarme en presencia de mi capitán de la guardia y su séquito? Me aseguraré de que tú y tu esposa sean eliminados. Entonces finalmente, su rostro se transformó en una sonrisa ante el pensamiento en su cabeza. Tus hijos. En el momento en que las palabras salieron de su boca, el azote de Bell explotó y instantáneamente apareció frente al rey, agarrando su garganta, levantándolo en el aire mientras el elfo jadeaba por aire. No te atreves. Bell gritó cuando los guardias reaccionaron, lanzando sus lanzas hacia Bell. Las armas se rompieron o se detuvieron, muertas en seco contra su armadura sin ningún daño en él. ¿Qué tan idiota puedes ser? Le dije esto antes a tu nieto. Tus armas y hechizos no pueden hacerme daño. Cualquier cosa que me arrojes no hará nada. Solo yo puedo quemar todo este bosque hasta los cimientos, y tú tienes el descaro. Amenazar a mis hijos. Como reyes, eres el más tonto que he conocido. Bell lo fulminó con la mirada, sin darse cuenta de que toda la familia de Alf estaba observando el intercambio. Ya es suficiente. La mirada de Bell se desvió hacia un lado, viendo la expresión aterrorizada en los rostros de todos, así como la conflictiva de Elmira. Estaba a punto de apretar aún más fuerte cuando sus ojos se posaron en el Lora, quien parecía aterrorizada por lo que estaba haciendo. Bell se volvió hacia el rey antes de contemplar profundamente sus acciones. ¿Realmente vale la pena? Él reflexionó. ¿Es esto quien quiero ser? La pregunta hizo que su mano se aflojara antes de dejar caer al rey al suelo antes de dar un paso hacia atrás. La diferencia entre tú y yo, Rey Larfal, es que yo soy capaz de sentir empatía. Soy capaz de cambiar. Amenazaste a mi familia simplemente porque querías que los purgaran, así como tu propia justificación de perder a tu esposa, pero debes saberlo. Mejor que nadie. Bell hizo un gesto a su alrededor, ante la expresión de los rostros de todos como antes de señalar a Elmira. Y tu anulación fue causada por tus propias creencias retorcidas y estrechas de miras, dijo Bell antes de darse la vuelta y caminar hacia Lora, quien ahora parecía aliviada. ¿De qué estás balbuceando? Bell se detuvo antes de mirar por encima del hombro. No podías mirar más allá de tu supuesta pureza, porque pareces creer que eres superior. Eso te llevó a asesinar a tu propia hija y a sus hijos, lo que terminó en la anulación de tu matrimonio. Todo esto debido a tu orgullo. Tienes que aceptar que simplemente porque naciste como un alto elfo no te hace mejor que los demás. Si así es como te ves a ti mismo, entonces no eres rey en absoluto. Un verdadero rey se inclina ante su pueblo. Y los guía como uno más de ellos. No como alguien que está por encima de ellos, como una especie de ser superior, finalizó Bell. Entonces estás tratando de decir que eres mejor que nosotros. Bell se rió de la declaración. ¿De qué parte sacaste esa noción? Simplemente digo que todos fuimos creados por los dioses. Nadie es menos que el otro. Todos nos originamos en la misma base, así que, en teoría, todos somos iguales. Unos a otros. Nadie es mejor que otro, dijo mientras el rey fruncía el ceño. No puedo creer eso. Nuestras tradiciones. Oh, vete al diablo con tus tradiciones. La gente tiene que aprender a cambiar. Sin cambio, las civilizaciones perecen. Si un pueblo se estanca, está condenado a desaparecer, al igual que Lacrios de antaño. Se estancaron tanto en su uso del espíritu acero que no pudieron ver las consecuencias de su abundante uso y dependencia. Terminó en su caída, al igual que los elfos están cayendo lentamente debido a su orgullo y negativa a interactuar con otras especies. El rey se congeló ante eso antes de que su mirada se endureciera y estaba a punto de replicar de nuevo, pero Bell se le adelantó. Necesito recordarles que en un momento dado todas las razas se encogerían bajo el mismo techo cuando los monstruos se enloquecían, afirmó Bell, congelando todos los argumentos. ¿No recuerdas el momento en que Zeldia, la reina de los elfos, luchó junto al héroe mercenario para hacer retroceder al dragón negro? Los tiempos en que los elfos y otras razas lucharon como uno solo, como iguales.
La forma en que estás actuando es como empañar su memoria y sacrificio. La palabra de Bel atravesó al rey como mantequilla. No había nada que replicar contra eso. Seldía era una leyenda, un héroe y un mito élfico. Manchar su memoria era convertirse en blasfemo. Larfal cerró la boca mientras toda la habitación quedaba en silencio. Creo que entendí mi punto. Seldía creía en la igualdad entre las razas, lo cual se demostró por su voluntad de luchar junto a alguien con el nombre de héroe mercenario. No hacer lo mismo es como empañar su legado, finalizó Bel dando un paso adelante antes de recordar algo. Ah, ¿verdad, Elmira? Bel preguntó mientras el elfo le hacía un gesto de asentimiento. ¿Dónde está la esencia del árbol? Preguntó mientras ella parpadeaba. ¿Te refieres a la esencia que viaja a través del salón principal? Todo pasa por un punto central que está justo detrás del trono, respondió mientras Bel asentía en agradecimiento. Dejó a todos confundidos excepto a Lora, dirigiéndose hacia el salón principal. Espero que todos hayan aprendido algo y mejoren, y abuela, gracias. No pensé que nadie aquí estuviera de mi lado. Elora sonrió y Elmira le devolvió la sonrisa. En cualquier momento, respondió antes de que Elora se despidiera, dejando al rey en el suelo y a la familia reflexionando sobre las palabras de Bel. Rápidamente alcanzó a Bel. Entró al salón principal cuando Bel estaba de pie detrás del trono. Al momento siguiente, atravesó la pared del árbol antes de sacar una rama casi transparente. Así que esta es la esencia del árbol sagrado, susurró Bel. Es hermoso, comentó Elora al ver su brillo resplandeciente. ¿Y eso es todo lo que necesitabas para terminar la máscara? De hecho lo es. El metal espiritual tiene una especie de voluntad propia, de ahí el nombre. Esta esencia ayudará a amplificar los efectos. Bel comenzó a girar y alejarse, Elora lo siguió pero de repente se detuvo cuando alguien llamó a ellos. Lubón, ¿qué pasa? Preguntó Elora. Solo quería darte las gracias. La abuela y yo sabíamos que el rey nos estaba ocultando cosas, y la única razón por la que veíamos las cosas de la misma manera es que yo pasaba más tiempo con la abuela que con cualquier otra persona. Parecía avergonzado mientras decía. No estar acostumbrado a hablar de esta manera. Bueno, si significa algo para ti, me gustaría extenderles una invitación a ti y a la abuela. Elora se acercó a él y le susurró algo al oído. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La abuela seguramente estará encantada. Su sonrisa ahora radiante. En otra ocasión Lubón, dijo Bel. Efectivamente, respondió Lubón. Ojalá también en mejores términos. Bel asintió ante su respuesta y comenzó a caminar, mientras Elora lo alcanzaba y se despedía con la mano. Cuando comenzaron a salir del edificio, Lubón vio a Elora sonriendo mientras colocaba su brazo en el codo del hombre enmascarado. De hecho, la abuela y la tía Rivaría tenían razón, pensó Lubón para sí mismo, al ver los rayos de alegría que irradiaban Elora, cámara de seguridad del rey. En ese momento, Elmira les había dicho a todos que se fueran. Cuando usó algo de magia para arreglar la puerta lo suficiente como para darle algo de privacidad, comenzó a escuchar pequeños gemidos, llorando. Pensó, volteándose para ver al rey de rodillas, con el rostro en el suelo cubierto por sus manos. Ella no podía oír lo que él decía, podía decir que estaba diciendo algo, pero no fue hasta que estuvo casi de pie junto a él que se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Nombres y disculpas. El nombre de su hija, Tiriana, Alaena de la nieta primogénita, Vaimir del nieto primogénito y la hermana menor de Elora, Tesalia. Aparentemente permaneció en este estado de autodesprecio. Elmira nunca dijo una palabra, simplemente dejó que el nuevo estado del rey siguiera su curso mientras ella estaba sentada en la habitación, manteniendo una vigilia silenciosa sobre la puerta con los ojos ardientes por las lágrimas interminables. No muchos sabrían de los eventos que ocurrieron, pero aquellos que sí sabrían que jugaron un papel importante en cambiar el futuro. Uno, que necesitaría el conocimiento y la sabiduría de los elfos. Los altos elfos aparentemente inmutables, especialmente su rey, ahora después de tanto tiempo, finalmente cambiaron. Interferencia. Yo lo explico. Si te gusta el contenido, puedes apoyarme dando like y suscribiéndote del final y del comienzo. Anfesera. Maldita sea, si lo hubiera sabido, habría venido con ustedes dos y destrozado a esos arrogantes bastardos miembro por miembro.
Bache siseó cuando Elora le indicó que se calmara. Lo sé, y lamento no haberte dicho esto antes. Ella sonrió levemente mientras Bache respiraba profundamente. Siento lo mismo que mamá, siseó Adrienne, rechinando los dientes con una ira apenas contenida. Mamá, susurró Aralaya, con lágrimas en los ojos mientras Hanor estaba sentado en silencio, mirando su regazo, con los ojos cubiertos por su cabello. Bueno, al menos está manejado, bueno, creemos que sí, pero si se portan mal, Elora simplemente sonrió tímidamente a Belle, quien le devolvió la sonrisa antes de que una mirada oscura tomara forma en su rostro. Habrá un infierno que pagar, mucho peor que un simple sermón de sentido común, dijo Belle furioso. Cariño, hiciste lo correcto. Lo que hicieron fue horrible, pero como vimos, no fue tan malo como creía. Teníamos algunos que estaban de nuestro lado. Elora sonrió mientras Belle asentía. Sí, aunque solo 2 de ellos. Oye, que la reina estuviera de nuestro lado fue una gran victoria. Belle sacudió la cabeza con una sonrisa. Tal vez tengas razón, pero aún así, fue bastante malo, dijo Belle descaradamente mientras Elora resopló, sabiendo que tenía razón. Después de todo, intentaron asesinarla. Muy bien, ustedes dos, basta de discusiones. Parece que Elora consiguió lo que quería, la pregunta es, ¿lo hicieron? Artemis preguntó desde un lado mientras algunas miradas curiosas se volvían hacia Belle. Sí, dijo mientras lo sacaba de su bolsillo. Era pequeño, lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano, pero brillaba y zumbaba con la energía del árbol sagrado que aún estaba en su interior. Un testimonio de la fuerza que tiene como medio. ¡Wow! Así que ahora lo tienes todo, exclamó Hanor, con los ojos leídos por el llanto anterior. Belle asintió en respuesta, aunque algo preocupado. La preocupación le hizo mirar a los demás niños. Le tomó solo un segundo notar la mirada preocupada de los otros dos. No te preocupes. Te haré cumplir mis palabras. Me quedaré por un largo tiempo. Ahora puedo regresar cuando quiera para que no haya prisa. Belle sonrió mientras los dos suspiraban aliviados. ¿Cuánto tiempo estás pensando?, preguntó Erebus mientras Belle miraba por la ventana. No lo sé, depende de cómo me sienta, pero al menos unos años, respondió antes de darse la vuelta, encontrándose con las sonrisas del resto. Me parece bien, comentó Bache mientras Elora asentía. Sobre entrenar, Retusa comenzó tímidamente, gotas de sudor formándose en su frente, mientras los ojos de Belle casi prometían dolor. Haciendo todo lo posible fue todo lo que tuvo que decir para recibir 4 gemidos simultáneos de las principales víctimas. Papá, exclamación de cierre, no. Las risas se extendieron por la habitación cuando Belle se volvió hacia los gemelos y rápidamente pasó junto a ellos, agarrando el dobladillo de sus camisas y jalándolos con él. Tú vas primero. Los dos parecieron ceder ante su destino mientras simplemente se desplomaban mientras sus pies eran arrastrados junto a Belle hacia la puerta. Disfrutemos este tiempo con todos, antes de que finalmente regrese. Tiempo, 3 años después. De ninguna manera. Maldita sea, la familia Loki nunca decepciona. El gremio estaba sorprendido pero feliz cuando acababa de hacerse público un nuevo anuncio en el tablón de anuncios. La estrella en ascenso de la familia Loki, Midnight Princess, ha alcanzado el nivel 3. Durante la expedición más reciente de la familia Loki, Fiona de Mine logró derrotar al Goliath junto con sus compañeros Raúl Nordian y Kitty Autumn. La noticia había dado que muchos hablaron. La velocidad a la que Midnight Princess ha estado subiendo de nivel, muchos se preguntan si ella es la segunda venida de la Sword Princess, quien ella misma subió de nivel a una velocidad similar. Al principio la gente hablaba de The Little Rocky, pero rápidamente fue callada por miradas furiosas o burlas. Era básicamente una etiqueta común no hablar del chico en público, pero como todas las reglas, tácitas o no, algunos las rompían. Actualmente, Eina estaba manejando el informe de subida de nivel para el gremio. El anuncio llegó antes porque requería menos detalles y era breve, solo tenía como objetivo que la información comenzara a difundirse. Eina suspiró cuando su bolígrafo cayó a un lado antes de recostarse en su silla y estirarse, gimiendo mientras lo hacía. Actualmente ella estaba en los archivos del gremio, reservados solo para el personal con autorización de alto nivel. Su ética de trabajo y popularidad entre los aventureros no significaron nada, ya que había ascendido de rango durante la última década.
Actualmente tenía el título de gerente de sucursal, pero aún actuaba como asesora. Claro, significa más trabajo, pero, sinceramente, a ella no podría importarle menos. Le gustaba ser asesora. El trabajo adicional significó más horas y la había llevado a su situación actual. No había pegado ojo la noche anterior y ya era la mitad del mediodía. Al menos el papeleo estaba prácticamente terminado. En realidad, había pasado la mitad del tiempo cubriendo el trabajo de misa que no había hecho, como siempre, y el resto haciendo el suyo. Rose le había preguntado muchas veces antes por qué aguantaba eso y no la despedía, ya que ahora tenía el poder para hacerlo, y su respuesta era siempre la misma. Misa era una amiga cercana y honestamente era una buena consejera. Perderla significaría que el gremio perdería más de lo que ganaría. Eso no era del todo falso, pero tampoco era toda la verdad. Toda la razón. Se sentía obligada a trabajar más allá para que, si Belle alguna vez regresaba, pudiera enfrentarlo sin reparos. Ella había sido su consejera y había fracasado en ese trabajo. Estaría condenada si volvía a fallar, así que se tomó todo el trabajo posible. Hizo todo lo que pudo, incluso si tuviera que sacrificar su propia salud aquí y allá. Para ser honesta, se sentía bien hacer algo que le parecía correcto, así que continuó. El único problema era su vacilante creencia de que Belle alguna vez regresaría. Había pasado más de una década desde que se habló del último susurro sobre él en el mundo. Todo lo que oye ahora es sobre este Apollyon y sus increíbles hazañas. Apollyon salvó el pueblo de Grit. Apollyon eliminó al conocido grupo de bandidos que aterrorizaba las carreteras de Clarton. Apollyon esto, Apollyon aquello. Realmente estaba empezando a cansarse de eso. No es que lo que estaba haciendo fuera malo, ella estaba sinceramente agradecida. Estaba ayudando a la gente de una manera que nadie desde antes de la era de los dioses lo había hecho jamás. Durante el último milenio, el gremio ha tratado desesperadamente de extender su alcance e influencia para proteger a tantos como sea posible, pero sus recursos siempre se dispersaron en el momento en que abandonaron los muros de horario. Pero entonces apareció Apollyon de la nada, originalmente conocido como el hombre enmascarado, el mercenario, el verdugo real, que andaba por ahí protegiendo a la gente y aniquilando grupos de bandidos como si fuera un juego de niños. Ha hecho que el mundo exterior se sienta mucho más seguro y se demostró con el aumento masivo de la presencia de Trader en todo el continente. Él, por sí solo, ha disparado la situación financiera de básicamente todos los países, bueno, de todos menos del imperio. Simplemente matan a cualquiera que entre en su territorio, sin importar quiénes sean ni sus intenciones. Los ojos esmeralda de Ina se dirigieron hacia el lado donde un archivo dedicado al imperio yacía firmemente en un lugar dentro de la estantería. Honestamente, el país era la definición de un misterio. Cada acción que toman está plagada de confusión. Si conquistan un pedazo de tierra, la información es siempre tan escasa que ni siquiera se puede saber si realmente sucedió. La razón de esto es una cosa y solo una cosa. No dejan testigos. Lo único que permite al gremio recopilar información al respecto es la familia Hermes, que tiene ojos y oídos en todas partes, de alguna manera incluso dentro del imperio, aunque esos oídos son muy limitados. Eina se levantó, caminó hacia la estantería y sacó un documento que tenía letras grandes encima, claras como el día en negrita. Clasificado. Eina, siendo el rango en el que se encontraba dentro del gremio, la colocó en una posición que le permitió acceder a los secretos mejor guardados del gremio. Eso incluía archivos clasificados como estos. Era algo por lo que estaba agradecida, ya que había aprendido mucho gracias a ello, pero a veces realmente deseaba no haber puesto un pie en el archivo secreto del gremio. El imperio, un país gobernado mediante una simple ley. Supervivencia del más apto. Los fuertes gobiernan, los débiles son sacrificados. Este país es el mayor participante en tácticas de conquista, utilizando la fuerza bruta para arrasar aldeas y otras estructuras, masacrando a sus habitantes indiscriminadamente mientras deja mujeres y hombres de voluntad más débil como esclavos, ya sea por motivos laborales o por razones menos puras. Todo el párrafo disgustó a Eina hasta la médula.
Cómo un país entero podía actuar así estaba más allá de su alcance, pero fue el siguiente párrafo el que dejó a uno preguntándose. Se desconoce el motivo del imperio, ya que nunca ha habido un objetivo o patrón claro en sus conquistas, lo que se demuestra por su rápido cambio en las áreas objetivo. En 976, el imperio reclamó una gran porción de tierra directamente al este de su frontera, solo para cambiar rápidamente de objetivo a islas al otro lado de la frontera occidental. Por lo general, la guerra y las conquistas tienen un patrón, como lo ejemplifica perfectamente Rakia. Durante la era de Crosos, donde usaban sus espadas mágicas como armas de asedio, quemaron los bosques élficos al norte de su territorio originalmente pequeño para eventualmente aumentar enormemente el tamaño de su país. Tenía un patrón, atacaban las zonas que tenían beneficios estratégicos o agrícolas para el país y su gente. El imperio, la tierra que conquistaron quedó estéril y no ha sido utilizada hasta el día de hoy. Los scouts que casi sacrificaron sus vidas pueden dar fe de ello. Era como si conquistaran solo para destruir. ¿Cuál es el punto?, susurró Eina mientras continuaba leyendo. Mientras continuaba hojeando la información, finalmente llegó a la parte más extraña. El mayor problema del imperio no es su enorme ejército, sino el hecho de que están bendecidos con la bendición de un dios. Nadie sabe quién, pero lo que sí se sabe es que las bendiciones comenzaron a aparecer hace 15 años. Eina miró fijamente el 15, claramente había sido actualizado cada año con la mancha de tinta como prueba de su reescritura. Al principio, había pensado que estaba relacionado con el encarcelamiento de Bel, pero rápidamente aplastó esa teoría. No tenía sentido. ¿Por qué el imperio haría todo lo posible para centrarse de repente en un chico de 15 años, extraordinariamente talentoso, pero todavía un don nadie a los ojos de un país como ese? Bueno, no es como cualquier otra cosa que tengan sentido, pero esto se llevaría la palma con diferencia. Suspiró Eina mientras cerraba el archivo y lo guardaba. Ya basta, tengo que terminar mi trabajo para poder dormir, murmuró, caminando de regreso a su mesa debajo de la lámpara de piedra mágica. Agarró su bolígrafo y lo colocó sobre el papel antes de continuar con su trabajo, sacando de su mente todos los pensamientos sobre el archivo. Anfesera. ¿Cuánto tiempo ha pasado ahora?, pensó Bel mientras paseaba por el pueblo, saludando a los aldeanos al pasar. Desde que él y Elora regresaron del bosque real de Alf, había cumplido su promesa. Se ha quedado por mucho tiempo y, sinceramente, se arrepiente un poco de no haber hecho más exhibición para el rey de los elfos. Elora parecía satisfecha con los resultados, pero siente que fue mediocre. El lugar había cambiado claramente, eso era evidente para ellos. En realidad permitía visitas, pero había escuchado susurros subyacentes de los comerciantes que tropezaban con Anfesera de que los prejuicios de los elfos aún se mantenían. Bueno, fue un progreso. Eliminar décadas de orgullo, creencias y prejuicios no fue algo fácil de hacer. Ahora, han pasado casi 3 años desde que regresaron y, sinceramente, Bel estaba empezando a impacientarse. Ha estado entrenando lo más duro posible mientras entrenaba a los demás y su estado se acercaba a su límite. Había tomado mucho tiempo, pero fue un crecimiento más continuo, pero lento de lo que estaba acostumbrado. Mientras Bel se acercaba al borde de la aldea, echó un vistazo a su última actualización de estado sintiéndose satisfecho con el lugar al que había logrado llegar. Un lugar que la mayoría de la gente nunca podrá alcanzar. Nombre: Bel Cranel. Nivel 7. Estado: STRS 910, S 912. Vitesse 953, S 954. Dex S 943, S 949. AGS 999. Maga 877, A 878. Magia: saeta de fuego. Magia de golpe rápido. Lanza un rayo de fuego y electricidad cuando se le ordena que explota al impactar al entrar en contacto con cualquier superficie. El renacimiento del legado. Magia catalizadora. Genera un manto de relámpagos alrededor del usuario que interactúa con el cuerpo, fortaleciéndolo y protegiéndolo de peligros externos. También se puede usar de manera ofensiva como magia, pero si se hace esto tiene un fuerte impacto en el cuerpo. Requiere un Storm Crystal como catalizador para activarse. Habilidades: Liaris Frese.
Maduración precoz. El efecto se mantiene mientras el usuario mantenga sus sentimientos, y el efecto aumenta dependiendo de qué tan fuertes sean estos sentimientos. Bonificación actual. 0% / desactivado. Argonauta. Golpe heroico, la posibilidad de cambiar cualquier situación con una fuerza abrumadora. Capaz de tener doble carga pero consume enormes cantidades de poder mental. Scourge. Aumenta exponencialmente el poder del usuario, dependiendo de la cantidad de malicia que el usuario deje escapar. Blade Master. Cuando el usuario usa un arma blanca, aumenta la competencia del arma y la técnica que se usa actualmente. Dragon's Bane. Aumenta drásticamente todas las habilidades básicas al luchar contra monstruos de tipo dracónico. Mira todas las estadísticas. Habilidades de desarrollo. Suerte. A. Resistencia anormal. B. Psic. D. Intuición. C. Cuerpo fuerte. F. Misterio. H. Se sentía verdaderamente preparado para regresar. Había aprendido mucho a lo largo de los años de las personas con las que se hizo cercano. Erebus le enseñó a controlar sus emociones, la primera Adrienne le enseñó a llorar, Takara y Asuka le enseñaron a pensar. Bache le enseñó a luchar de verdad, Elora le enseñó a preocuparse y finalmente su familia le enseñó a amar. Realmente se sintió como un viaje que llega a su fin, pero algo profundo en él sabe que esto es solo el comienzo. Miró hacia el horizonte, donde se podía ver la punta de la Torre de Babel a lo lejos, y extendió la mano como para agarrarla, para sostenerla. Bell, ¿qué estás haciendo? Bell instantáneamente salió de sus pensamientos cuando se dio la vuelta hacia donde estaba Bache con una mirada curiosa en su rostro, con Retusa acompañándola. Oh, solo estaba pensando. Han pasado 3 años y... Bell se volvió hacia el horizonte mientras Bache seguía su mirada. Oh. Bell, no te preocupes, prácticamente podía sentir la sonrisa en su rostro. He hablado con todos. Todos sabemos que te estás impacientando por regresar, así que sígueme. Hablemos con todos. Bell parpadeó. Mientras Bache se alejaba, Retusa le dirigió una mirada de complicidad. Después de un momento, lo siguió de regreso a su casa. Bache prácticamente abrió la puerta de golpe y solo les tomó un segundo a todos mirar por la esquina de la puerta. Bache, ¿qué te pasa?, preguntó Elora mientras la amazona simplemente señalaba a Bell por encima del hombro. ¿Adivina dónde lo encontré? Ante eso, Elora suspiró con una pequeña sonrisa en sus labios. Oh, entonces de eso se trata, murmuró antes de aclararse la voz. Adrienne. Aralaya. Hanor. Pongan sus collas en ella ahora. Elora gritó cuando Bell hizo una leve mueca de dolor. Básicamente, tener una super audición que no se puede desactivar no siempre es una ventaja. 3 segundos después, 2 de los niños entraron por la puerta trasera, jadeando mientras miraban frenéticamente a su alrededor. ¿Quién está herido? ¿Dónde están? Adrienne se asustó junto a Hanor antes de que Aralaya entrara tranquilamente. ¿Sois idiotas? Mirad. Les dijo, señalando a todos los reunidos en la sala. Oh, ¿es hora?, preguntó Adrienne, mirando esperanzada hacia Bache, quien asintió. Sí, finalmente. Golpeó el aire con el puño mientras Aralaya sonreía y Hanor hacía lo mismo. Erebus simplemente miró a Bell mientras el resto le sonreía. En cuanto a dicho conejo, parecía un conejito perdido, confundido ante la situación. ¿Qué está pasando?, preguntó mientras Elora caminaba hacia adelante. Bache aquí notó tu hábito. Ya sabes, mirar a través del horizonte hacia cierta ciudad mazmorra. Elora sonrió mientras Bell asentía. Bueno, todos hablamos y decidimos que esta vez no irás solo. Todos iremos contigo. Bell se congeló por un segundo. Todo este tiempo él honestamente había pensado que regresaría solo, pero si lo que ella estaba diciendo era verdad. Espera, entonces no podré ocultar quién soy. Los niños tienen mi nombre. Tú también, exclamó mientras Erebus se reía entre dientes. Bell, te has vuelto más inteligente, pero incluso un idiota podría resolver ese problema. Los niños pueden usar el nombre de su madre. Carlene para los gemelos y Caliph para Adrienne, explicó mientras Bell le daba una mirada inexpresiva. ¿Qué hay de ti entonces? Eres prácticamente infame en horario, dijo con una voz tan tranquila que era sinceramente cómico. Oh, lo sé. Me disfrazaré de mi hermano Dios. Ya sabes, Temis, el dios del orden.
Pintarme el pelo de blanco fue realmente beneficioso ya que prácticamente me veo igual a él en este momento. Bell parpadeó. ¿Tienes un hermano?, preguntó mientras Erebus simplemente se encogía de hombros. Sí, aunque en realidad nunca hablamos algo acerca de que somos completamente opuestos en lo que respecta a creencias tenía cierto sentido. El orden era lo opuesto al caos. El color del cabello es lo opuesto al de Erebus. Es un poco extraño pensar en eso. ¿Es uno de los dioses que permaneció en Tenkai?, Bell preguntó mientras Erebus asentía. Sí, es un poco engreído, pero honestamente es un buen tipo. Se quedó porque sabía que alguien tenía que continuar con nuestros deberes como dioses. Solo le explicaré que tomé su lugar en el cielo para que pudiera disfrutar del mundo inferior. Bell parpadeó antes de asentir. Está bien, pero ¿están todos seguros de esto? Cuando la gente descubra quién soy, lo más probable es que la recepción no sea buena, advirtió Bell mientras Adrienne se burlaba. Por favor, he escuchado a muchos comerciantes que pasan hablando mal de ti, papá. Puedo soportarlo. Estoy de acuerdo con ella. Alalaya sonrió mientras Hanor asentía. Estoy con ellos. Bache sonrió mientras Elora le devolvía la sonrisa. ¿Y tú, Retusa?, preguntó mientras ella se encogía de hombros. Me quedaré atrás. No podemos dejar la aldea sin vigilancia, así que Artemisa y yo la protegeremos. Quién sabe, tal vez otro aldeano se una a la familia. Bell asintió con la cabeza. Gracias, dijo mientras los miraba a todos, todavía sin creer lo que estaba escuchando. Estamos todos contigo, Bell. Hasta el final ella sonrió mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. A todos gracias, no tengo las palabras, dijo mientras reía con emoción en su voz. Oye, está bien. ¿Qué tal esto? Terminaremos todo lo que tenemos aquí y nos dirigiremos a Horario en unos días, sugirió Elora, secándose una lágrima de la cara. Bell le sonrió antes de asentir. ¿Qué hice yo para merecer esta familia?, pensó Bell mientras asentía. Muy bien, si todos están listos, le enviaré un mensaje a la jefa para informarle que nos iremos en los próximos días. En cuanto al resto de ustedes, recojan sus cosas y solo las que necesitan. Además creo que tu padre ha preparado algunas cosas para todos, habló Elora, dándoles a todos una sonrisa que abarcaba de oreja a oreja. Ella tiene razón, tengo algo para todos. Una vez que hayan terminado de empacar y estén preparados para partir, encuéntrenme en mi forja. Bell siguió la orden de Elora. Dulce. Adrienne gritó. Bache tenía una sonrisa en su rostro que obviamente mostraba que incluso ella estaba entusiasmada con los regalos desconocidos. Bell, ya volveré, dejé una lista de cosas que llevaré a nuestra habitación, dijo Elora mientras caminaba hacia la salida de la casa. Sí señora, entendido, respondió Bell y se volvió hacia Retusa y Artemis. En cuanto a ustedes dos, síganme por favor. Todos se miraron y comenzaron a seguir a Bell hasta su forja. Una vez que llegaron a la fragua, Bell rápidamente abrió la puerta e hizo una señal a todos los que entrarán. Cuando entraron, sus rostros mostraban la encarnación del estupor. Armas, armaduras, artefactos e incluso elementos que irradiaban magia estaban cuidadosamente esparcidos por las superficies del edificio. Elige, ya he reunido los artículos que les daré a todos. Así que no hay necesidad de preocuparte por lo que elijas. Retusa estaba boquiabierta y no podía hablar por la sorpresa, y Artemis estaba a punto de decir algo hasta que Bell levantó la mano. Solo tengan en cuenta antes de decir que esto es demasiado, que esto es solo una pequeña muestra de cuánto los valoro a ustedes dos por quedarse conmigo incluso después de descubrir mi verdadera identidad. Bell le sonrió y solo asintió. Gracias Orión, dijo Artemisa. Bell simplemente sonrió mientras se giraba y comenzaba a parlotear en la fragua. Bell, ¿qué es esto? Retusa gritó. Es un glaive, es más o menos un eje de lanza con una espada al final. Pero también puede funcionar como un hacha. Bueno, eso es al menos lo que quería, una herramienta múltiple, por así decirlo, explicó Bell. Bell, creo que encontré algo que quiero, habló Artemis, sosteniendo un juego de flechas y una cota de malla. Los objetos estaban encantados, Bell los había recogido mediante prueba-error. Esas flechas se detendrán en el aire si invocas el encantamiento, pero solo permanecerán allí durante 12 segundos sin que las sueltes, de lo contrario simplemente volverán a su estado liberado.
velocidad. Artemis, aparentemente impresionado por esto, esperó su explicación sobre la cota de malla. Y la cota de malla es bastante normal, pero es capaz de recibir una buena cantidad de puñaladas al reunirse en el punto de impacto, aunque solo puede hacerlo unas pocas veces, así que aún así evitaría cualquier ataque. Finalizó Bell su explicación. Artemisa, que ahora caminaba hacia la esquina esperando a Retusa, se aferró a su nuevo equipo como una niña pequeña que acaba de recibir el juguete que realmente quería. ¿Qué elegiste?, preguntó mientras Retusa, instantáneamente, sonriendo aún más, sacaba la aguja por la que había preguntado y comenzaba a explicarlo. La puerta se abrió cuando los demás entraron. Bell les sonrió mientras miraban a su alrededor, mientras amplias y emocionadas sonrisas aparecían en sus rostros ante todos los artículos. Todos rápidamente se dispersaron hacia lo que les llamó la atención. Bell, ¿qué hacen estos?, Bache preguntó mientras mostraba un par de guantes. Bell sonrió al ver que los llevaba puestos. Elegiste los que hice específicamente para ti. A fin del video. No te olvides de suscribirte y comentar, eso me motivaría mucho a seguir subiendo videos.